Licenciado Barbosa, los saludo siempre con gusto. Muchas gracias. Y en relación a este tema que conversábamos en el espacio la semana pasada, que tiene que ver con la protección mal utilizada con base en el artículo, creo que es el 111 de la Constitución, decía Marco Cortés, su colega allí pero en la Cámara Baja, que ya se aprobó abolir el fuero del que gozan los funcionarios públicos en la Cámara de Diputados Federal y que ya existe una minuta en el Senado, pero que no se avanza. ¿Qué nos puede decir al respecto? A ver si escuché Buenos días, primero, Carmelo. Escuché la entrevista que le hiciste a Marco Cortés, y bueno, yo con mucho cuidado y mucho respeto, sin rivalizar, quisiera hacer precisiones a las imprecisiones. Mira, hoy como está nuestro régimen de responsabilidad de servidores públicos, tanto en la Constitución como en la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, por cierto, antes de la reforma que hicimos al Sistema Nacional Anticorrupción, existen 2 días para poder fincar responsabilidades. Una es el juicio político, que se refiere a cómo perder el cargo, y la otra es la declaración de procedencia, que es el procesamiento que se hace en Cámara de Diputados para retirar el fuero y poder ser procesado penalmente algún servidor público que cometió un delito. Lo que el Senado anterior, el del 2006-2012, aprobó fue una minuta para regular el retiro del fuero, no para eliminar el fuero. Retirar el retiro del fuero. ¿Cuál sería la diferencia, senador, entre ¿qué sería en la práctica retirar? Porque luego los conceptos como que confunden mucho. Retirar significa la forma como hoy un servidor público pierde el fuero. Pero lo que nosotros planteamos es que ningún servidor público, cuando es designado o es electo, adquiera fuero. Eso se llama eliminar el fuero, eliminar la figura del fuero. Entonces, eso ocurrió en el Senado anterior, al final del Senado anterior, se fue a Cámara de Diputados, durmió años ahí en Cámara de Diputados, y al arranque de este Senado, en el 2012, llegó con muchos defectos de la Cámara de Diputados al Senado, y los propios priistas y los propios panistas detuvieron en Cámara de Senadores lo que se había aprobado. Pero repito, no es un asunto de cómo eliminar el fuero como figura constitucional, sino es una forma de regular el procedimiento para eliminar el fuero, ¿sí? Entonces, eso ya está rebasado, eso ya no resuelve frente a la opinión de la sociedad la percepción de que para qué sirve el fuero. Así como está en la minuta que fue del Senado a diputados y regresó de diputados a senadores, así como está, con muchos errores, ¿sí? No satisface la visión de la sociedad de eliminar el fuero, porque bajo esa posición los servidores públicos designados o electos previstos en la Constitución seguirían teniendo fuero. Entonces, es diferente juicio político que declaración de procedencia. Cuando se dice que PRD y PAN en Cámara de Diputados presentaron una denuncia de juicio político en contra de Javier Duarte, pues no es el procedimiento adecuado para que pierda el fuero y sea procesado. Y de verdad es un procedimiento larguísimo, es instancial. Es decir, primero se resuelve en Cámara de Diputados y después se va a Cámara de Senadores, así como está hoy. Entonces, lo que se tiene que hacer en todo caso en Cámara de Diputados es esperar que la Procuraduría General de la República ejercite una acción para poder pedir la declaración de procedencia, que eso es distinto a juicio político. Y ya que lo ejercite, que lo haga la Procuraduría, pues lo resuelve entonces sí en el fast track, en el tiempo de mes y medio o antes, para que pueda ejercerse para ejercer acciones penales en contra de Duarte o de quien sea. ¿Podría explicar otra vez esto que se llama declaración de procedencia, senador, para que podamos entender en términos sencillos? Porque la PGR, pues muy probablemente esté a punto de pedir esto
para Javier Duarte y poder investigarlo, ¿no? Sí, es A ver, pero ¿cómo funciona? A ver, la PGR va con ustedes y les dice que... El Ministerio Público pide promueve la llamada declaración de procedencia, que es la determinación de la Cámara de Diputados para que un servidor público con fuero se le retire el fuero y puede ejercitar sección penal. Pero eso qué significa eso qué requiere, ¿cuál es el mecanismo? ¿Qué? Una petición del Ministerio Público. Recuerda el tema del desafuero de López Obrador, ¿sí? La Procuraduría General de la República, por vía de un procurador, presentó la solicitud de declaración de procedencia. Se determinó por una comisión de examen previo, así se llama, una comisión de examen previo, se determinó la responsabilidad del inculpado, y el inculpado tiene derecho a comparecer a la Cámara, y la Cámara vota por sus integrantes si es procedente la declaración de procedencia. En el momento que es procedente, se retira el fuero del servidor público, y entonces la autoridad investigadora tiene facultades para ejercitar acción penal. Antes no las tiene conforme está hoy. Por eso nosotros lo que planteamos es una reforma constitucional para eliminar el fuero. Entonces, yo lo que estoy viendo aquí en el caso de Duarte, si ya me meto exactamente a lo de Duarte, es bueno, vamos a ver si la Procuraduría de aquí al 1 de diciembre, que es cuando entregaría el cargo, es decir, en octubre y noviembre, presentaría una declaración de procedencia, o esperaría a que se cumpliera el plazo de Duarte para que inmediatamente después de que ya hubiera concluido su nombramiento, su cargo, pudiera ejercitar la acción penal. O sea, por ejemplo, para entender, en el caso de Roberto Borge, que termina su pésima administración la próxima semana y que rinde protesta Carlos Joaquín allá en Quintana Roo, ¿ya se podría proceder contra Roberto Borge? Así es, a partir de que concluya su cargo. De la semana entrante. Exactamente. Y entonces, para Javier Duarte... Corre a cargo, y la petición corre a cargo del Ministerio Público. No corre a cargo de un partido político. Sí, ya se vuelve de carne y hueso Roberto Borge y se le procede como a cualquier ciudadano, ¿no? Sí. Y el juicio político todavía puede iniciarse, inclusive, hablas de Roberto Borge, todavía puede iniciarse. ¿Por qué? Porque el juicio político puede ejercitarse inclusive dentro del año siguiente a que se concluye el cargo. Pero juicio político contra Roberto Borge, pues ya se va, ¿para qué? Sí, para determinar responsabilidades de otra índole que no son las penales, ¿sí? Por eso... A ver, por ejemplo, ¿cuál sería? Bueno, administrativas, de inhabilitación del cargo por el tiempo que determine la ley, muchas otras, ¿sí? Por eso hay que diferenciar entre lo que es juicio político y lo que es declaración de procedencia. Son cosas diferentes. Pero por eso lo que planteamos, repito, nosotros es la eliminación del fuero, no la regulación de cómo se retiraría el fuero una vez que se comete una acción ilícita por parte de un servidor público. Que los servidores públicos electos designados ya no tengan fuero desde el inicio, y no que se regule cómo se les puede retirar esa garantía constitucional. Oiga, pero, a ver, entonces, para Javier Duarte, en conclusión, hay que 2 o 3 alternativas. Primera, que el Ministerio Público pida a la Cámara de Diputados Federal una declaración de procedencia para removerle la protección que tiene como funcionario público. 2, iniciar un juicio político fast track. Una declaración de procedencia, no juicio político. Pero no son 2 cosas diferentes, ¿sí, no? Sí, el juicio político es para inhabilitarlo, para perder el cargo. No, el Ministerio Público pide la declaración. No, es el juicio, el Ministerio pide la declaración de procedencia, y en la Cámara, como sucedió
pues recuerdo, no sé si sea el caso, René Bejarano y algunos más, ustedes o los diputados federales pueden iniciar un juicio político contra Javier Duarte también, solos, Lo que se hizo contra René Bejarano y contra Andrés Manuel López Obrador no fue un juicio político, fue una declaración de procedencia. La declaración de procedencia la ejercita el Ministerio Público. El juicio político lo ejercita cualquier ciudadano, ¿sí? Y tiene propósitos diferentes. La declaración de procedencia es el retiro del fuero para ejercer acción penal en contra del servidor público que haya cometido ilícito. A solicitud del Ministerio Público. Ministerio Público. Okay. El juicio político... ¿Lo inician ustedes? Sí, el juicio político es instancial en diputados y senadores, es larguísimo. Una sola vez en la historia constitucional de México se ha resuelto un juicio político en la historia, por ahí de los años 40 del siglo pasado, ¿sí? Y entonces eso es imposible de concluir, por eso son cosas distintas y por eso también, así como está, bueno, pues el juicio político solamente sirve para hacer alboroto, para provocar interés a una situación, pero nunca se concluirá un juicio político conforme está estructurado hoy con las reglas que están vigentes. Bueno, entonces, en otras palabras, dice el senador Miguel Barbosa que lo más probable es que el Ministerio Público solicite una declaración de procedencia para quitarle la protección a Javier Duarte y seguir con la investigación. Así es. Esto es lo que debiera... Entonces, juicio político, no, se cancela, pues. No, eso no es procedente. No es procedente. ¿Sí? Bueno, interesante, porque todos los periódicos hoy dicen juicio político. No existe, no es cierto. Es declaración de procedencia. Así es. Y entonces, ¿quién tiene que ejercitarla? La Procuraduría General de la República. Están esperando que así. ¿Todavía no lo hace? No, claro que no. Es una resolución de la Procuraduría del Ministerio Público, de un subprocurador, pidiendo la declaración de procedencia para retiro del fuero. ¿Y es a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores? A la Cámara de Diputados. Recuerda que Diputados ya desahogó una declaración de procedencia en el caso de la diputada vinculada a Joaquín Guzmán Loera, ¿recuerdas? Y para que se le retiró el fuero, y después hicieron ahí en el Congreso Estatal una serie de maniobras para no cumplir, pero finalmente lo hicieron, y ahora ya puede estar a disposición de cualquier autoridad cuando el Ministerio Público ejercite la acción penal que no podía ejercitar hasta que no se le ventilara la declaración de procedencia. Pero ahí te va otra vía para Duarte, que pida licencia. Sí, es la tercera. Que el gobierno federal lo obligue a pedir licencia. Yo ya veo poco probable que el gobierno federal pueda conseguir eso, ¿sí? Bueno, se supone que Javier Duarte, en este resumen que hacemos en el espacio de las columnas político-financieras, ahí por una menciona que ya estaba tramitando una visa de negocios en Estados Unidos para irse a vivir a Houston. Bueno, eso pues tú adquiriste una casa, según te dijo, una zona residencial. No, pero que ya se le negó, que no se la dieron. Es que ya mira, eso, el que se evade de la justicia para irse a otro país, ya no tiene efectos reales hoy. Ya es un mundo muy conectado, ¿no? Bueno, hay algunos, ligado, ¿no? El defraudador que afectó a tantísima gente, sobre todo de edad avanzada, el de FICREA, no recuerdo ni cómo se llama. ¿Rafael qué? FICREA, sí. ¿Sí, Rafael qué? Rafael Ortega. No. Ese cuate creo que vive precisamente allí en Houston, donde quería irse Duarte, tan feliz y tan campante, ¿eh? No, hoy no hay más que enfrentar la acción de la justicia y defenderse. Y yo le digo, en relación a este momento político, mediático, de señalamientos en contra de Duarte, en contra de Borges, pues lo quiero ver resuelto no solamente como una justicia selectiva que castiga, que tiene propósitos de estrategia para verse como un combate a la corrupción. Hay tantas responsabilidades que fincar en el país, y cuando tú te preguntas si de verdad ahí quiero ser cuidadoso, tantos casos de corrupción en estados de la República, es que tienen una causa común. ¿Y sabes cuál es la causa común? El solapamiento que el gobierno federal hizo de esos comportamientos.
Sí, porque como dicen, ni son todos los que están, ni están todos los que son. En esa lista, ya hay 6 en capilla, ¿eh? Sí, todo se sabía aquí en la Federación. Sí. Los endeudamientos, las desviaciones. Oiga, pero qué exceso, senador, no puede ser. No, digo, sí puede ser, pero son unos excesos que... Llevaron al nivel de locura. ¿Cuánto se tarda un empresario? Un empresario, bueno, no lo hace, tendría que vivir 8 veces, pero en acumular una fortuna, pues vamos a suponer para el caso de Duarte, Borge, Padres, etcétera, para tomar de todos los partidos, no sé, alguno del PRD, no sé si podríamos ahí incluir a don al indigente de París, pero miles de millones de pesos. ¿Cuánto tiempo se tarda un empresario en hacer miles de millones de dólares? Pues no le alcanza en una vida, digo, honestamente, no alcanza. Y estos cuates en 6 años... ¿Sabe que ayer me comentaba alguien y bien interesante? Dicen, oye, es que los 6 que están en capilla, exgobernadores y gobernadores todavía en funciones, ya pertenecen o podrían ocupar un espacio en la lista de Forbes de los más ricos del mundo, ¿eh? Pues no conozco la proporción de eso, pero... Bueno, se habla de 1,000-2,000 millones de dólares, ya podrían estar ahí. Seguramente sus descendientes por generaciones tendrán una condición de hombres ricos como hijos, nietos de expresidentes de la República. No, bisnietos, tataranietos, que siguen viviendo como ¿sí? Yo conozco apellidos, de verdad, de gente que viven en la opulencia sin hacer nada por ser nietos, bisnietos, tataranietos, chosnos o lo que fuere, de presidentes de la República o sin ser presidentes de la República, de importantes funcionarios públicos. Eso es desastroso, pues, ¿sí? Eso es desastroso. Y por último, por lo dicho por Marco, de verdad, persona que yo respeto mucho, bueno, hay que tener un comportamiento responsable en este momento, y no populismo fiscal, ¿sí? De decir que se va a presentar una propuesta y que tiene que ser apoyada por la sociedad y que al final se negocian cosas por detrás. No, hay que tener un comportamiento responsable. Nosotros no hemos dado nuestro voto a favor de la propuesta como está el paquete económico. Hemos dicho que se tienen que revisar muchas cosas y resolver muchas cosas. Nos preocupa el tamaño del recorte y las áreas donde hay esos recortes. Nos preocupa el tema de la deuda y cuando se destina tanto dinero. Nos preocupan muchas cosas que se las hemos planteado ya a la Secretaría de Hacienda, pero vamos a actuar con responsabilidad. Es lo único que te digo a la gente, vamos a actuar con responsabilidad y no con un populismo fiscal que es para mostrarse, como el PAN pretende, como los grandes defensores de los contribuyentes, cuando en realidad tienen perfectamente claro qué segmentos de la sociedad son los que representan. Pues sí, es que hay un problema ahí. Bueno, pero ayer el propio secretario de Hacienda, que acude al Congreso, dice, y por aquí, pues lo damos en el resumen, don José Antonio Mis dice, bueno, pues hay que revisar bien el paquete y me preocupa el tema de la deuda. Ya lo reconoce el propio secretario, ¿eh? Bueno, es que es un asunto que creció enormemente en esta administración, que se llevó, desde luego, voy a decir, a un derroche de recursos en muchas áreas y que no se calculó o se calculaba en función de un crecimiento al que no se alcanzó, de los efectos de las reformas estructurales que no se alcanzaron, ¿sí? Y de un conjunto de cosas que hoy son factores que hacen que la deuda tenga una desproporción del PIB y tenga un riesgo de generar todo un colapso de la economía. Lo peor que le puede pasar a nuestro país es una crisis de fin de sexenio, en el cual se haya movido todo y encontremos una inflación incontrolada sobre los productos básicos y desde luego que pega en lo más sensible, que es en las familias que menos tienen en México. El paquete económico 2017 va a requerir del análisis más severo y responsable, o uno de los más severos y responsables en la historia económica de este país. Claro que sí. La economía de México tiene una crisis fuerte, hay propuestas fuertes, tenemos ya avances de lo que estamos planteando y tenemos que actuar con responsabilidad.
para quien plantee que el impuesto sobre la renta va a ir de 35 a 28 y que el IVA de 16 a 12. No, al 18, ¿no? Querían aumentar el IVA, ¿no? No, bueno, hay gente que quiere al contrario. No. Y entonces, sí, bueno, esa es una propuesta que va a aparecer, lo vas a ver. Y entonces todo eso es un populismo fiscal, un populismo fiscal. El tema, hay una realidad ahí que hay que enfrentar, como se ha dicho ya en la Cámara de Diputados, es el precio del barril del petróleo y de la mezcla mexicana, con las previsiones que se hacen de la compra de garantías, pues llega a 38 y en el presupuesto está a 42, y un conjunto de cosas que tienen que ajustarse y que impactan nuevamente en la posibilidad o en la recaudación de la riqueza nacional, del ingreso nacional, y después en la distribución de ese ingreso en el presupuesto de egresos de la Federación. Mira, hay un comentario interesante y gracias por participar del auditorio, senador. Dicen, bueno, desde el más rico que paga impuestos hasta el más pobre que paga impuestos, porque pues no todos los pobres ni todos los ricos pagan todos los impuestos, lo que sea, pero dice, como mexicanos queremos saber qué recibimos a cambio de los impuestos. Es muy profunda este comentario, ¿eh? Sí, mira, la manera de cómo se plantea de manera fácil. Porque qué bueno que haya mayor recaudación, qué bueno, pero la gente dice, bueno, ¿y luego qué? ¿Y luego qué? A ver, ¿quién te plantea? Tiene que ser calidad del gasto, ¿no? ¿Qué servicios? ¿Qué? Todo, ¿no? 1000 cosas, ¿no? Bueno, en caso de impuestos, 3 cosas. Uno, aumento del impuesto sobre la renta, que ya nadie aguanta. ¿Sí? Nadie aguanta más del 35%. IVA generalizado en medicinas y alimentos, cuando dicen para que pague más el que más consume. No, bueno, el que más consume tiene más y le impacta menos, para que en caso de pagar IVA en medicinas y alimentos, de los que tienen menos, el impacto es mayor para los más débiles. Y por último es la ampliación de la base gravable, que eso es perfectamente legítimo y debería de aspirar. Sí, de la informalidad a la formalidad, pero todavía pues hay que acelerar el proceso, ¿no? Hay que acelerar, se ha avanzado mucho. Sí. El SAT ha hecho un desempeño, creo que adecuado. Sí. El pasado encargado del SAT, alguien muy muy reconocido por todos, sí. Aristóteles, sí, y llevó una recaudación que tenía una previsión de 2 billones a 2.4 billones. Sí. Entonces tenemos que actuar, no al aumento de impuestos, ningún peso, ni nuevos impuestos ni más tasas. ¿Sí? Mejor recaudación. Sí, mejor recaudación. Mire, están diciendo dice, queremos mejores servicios, seguridad, transporte público, educación. Yo creo que eso se referían, ¿eh? Bueno, y la única forma para lograr eso es con ingresos. No pues hay sí, forma. pero ¿cómo se gastan esos ingresos, no? Sí, bueno, también ha sido un derroche y un ejercicio ineficaz del ejercicio del poder en general en sus diferentes áreas. A todos niveles, ¿no? A todos niveles. Claro. Oiga, entonces, sí. Está afectado, Está afectado a los 3 órdenes de gobierno y a los 3 órdenes y a los 3 niveles. Sí. Está afectado. O sea, yo ayer estaba haciendo un artículo por escrito que no me atreví a publicar, lo digo con franqueza, por el tema de las causas generales que han hecho que en los gobiernos estatales haya un deterioro como el que estamos viendo. De verdad, es que no tiene ningún freno ni están acotados. ¿Quién debe ser el freno? ¿La Federación? No, yo creo que la sociedad, la sociedad y una especie de consejo. Muchas veces se ha planteado, ¿no?, que en cada estado de la República, en cada municipio, debiese haber un consejo ciudadano para estar auditando o supervisando cómo se gastan los dineros. Pero no existe eso. Hay el Sistema Nacional Anticorrupción que lo va a permitir. Bueno, pues ojalá. Y me detengo en lo que dijo correctamente Marco, en el sentido de decir, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si en Veracruz hubiera ganado el PRI? Pues no tuviera un procesamiento político, jurídico y de búsqueda de responsabilidades. Esa es la otra y bueno, ¿sí? quizá tenga entonces razón, les encargaron el control político a los gobernadores y les permitieron todo y de todo. Ahí contribuyeron ustedes y el PAN, porque fueron en alianza, ¿no?
Bueno, yo sin haber compartido esas alianzas, pues ahí pero le resultó, finalmente le resultó para finalmente provocar ese punto de inflexión contra la impunidad. Sí, aunque te lo digo con franqueza, la solución en Veracruz es complejísima. Sí, bueno, complejísima. Oiga, ¿y dónde no? Pues llevar a la gubernatura a quien tan cuestionado también es complejísimo. Pobre Veracruz. Pues sí, así podríamos hacer una lista, ¿no? Así es. Oiga, don Miguel, le están preguntando, entonces, ¿se van a quitar? Le dicen, entonces, Carmen, pregunta, ¿se van a quitar o no el fuero? Bueno, pues no sé, por eso. Ya tenemos el documento firmado por los senadores. Va a ser buena noticia esa, ¿eh? Pero mire, lo importante es que siente un precedente, si no, pues son 11, ¿no? Me decía usted, son 11 senadores del PRD. 19. Bueno, 19, bueno, pues, que no se quede ahí. No, vamos a litigar el tema. Ajá. O sea, el asunto es la presentación de una solicitud para renunciar al fuero, para que se tenga por retirado el fuero, y si nos los otorgan, ya quedamos sin fuero. Pero si no nos los otorga la mesa directiva de la Cámara de Senadores, vamos a ir pues van a quedar mal los de la mesa directiva, y usted debe de señalar quiénes forman esa mesa directiva, con nombre y apellidos. Bueno, es que en todo caso ellos se ajustarían al criterio interpretativo de si es posible renunciar a una garantía constitucional o no. Pues sí. ¿Me explico? Y entonces nosotros, si se nos niega, vamos a ir a un litigio estratégico a la justicia federal, primero ante ante juzgados de distrito, después tribunales colegiados de circuito y finalmente a la corte. Es lo que vamos a hacer. Eso está muy bien, ¿eh? Y además usted cumple siempre con lo que dice. No, ya tenemos hasta el amparo, pues. Sí. Ya contratamos un despacho de abogados y todo de manera profesional, ¿eh? Oiga, mire, le dicen esto, es que la verdad es que el auditorio luego contribuye muy bien. Dicen, a ver, senador, pueden hacerlo, estamos hablando de remover el fuero, ¿no? O abolir, ¿no? Porque luego los términos sería abolir el fuero, que malutilizan funcionarios públicos legisladores. Le dicen a usted, en último de los casos, o en última instancia, para los nuevos o los reciclados que lleguen a la nueva legislatura. Si los que están no quieren, bueno, pues por lo menos para los que lleguen. Oiga, pero yo agrego aquí al comentario del auditorio, y es que quienes formen la nueva legislatura, tanto para Cámara de Senadores como diputados federales en el 2018, se van a poder reelegir. ¡Qué horror! Dos veces senadores, 3 veces diputados. Eso es espantoso esto, hombre. Y 2 veces alcalde. No, pues, bueno, terrorífico. Bueno, no si se ve a partir de... ¿Sabe por qué es terrorífico, senador? Porque nadie rinde cuentas. Entonces, es el voto sonámbulo, que aquí le llamamos el voto sonámbulo, o el voto indiferente, o el voto ciego. Y pues ahí se pueden... Imagínese un mal senador, un mal diputado federal, un mal alcalde, que ahí se queda. ¿Por qué? Pues porque así votaron. ¿Pero por qué votó así la gente? Pues no sé. Porque pues le gustó poner ahí su palomita. No puede ser. Mira, déjame diferenciarte desde mi opinión. Esto de la reelección, que era un tema tabú para nuestra visión democrática, un error legislativo, constitucional, sí. Tiene propósitos de fortalecimiento, en teoría, del ejercicio del poder, de la rendición de cuentas, en teoría, pero nadie va a rendir cuentas y nada más se van a reelegir ahí una bola de cínicos e irresponsables, ¿eh? Conste que yo no lo dije, no, bueno, pero puedo compartir contigo mucho. Y entonces, mira, ese es en teoría, ese fue el propósito. Hoy el fuero es un lastre para cualquier tema. Pero por lo menos quítenselo a los que lleguen o a los que se reciclen. Ese es el propósito. Órale. Eliminar el fuero para los que sean electos en el 2018, ya no lo... Que ya no exista. El artículo 111 de la Constitución, borrarlo, tacharlo. En la propuesta que yo hice de reforma constitucional está eliminado. ¿Sí? Ese es eliminar el fuero. Lo otro que sería que tengan fuero, pero que haya un procedimiento más ágil para quitárselos, no, porque los procedimientos son políticos, pues sí. Y en la política hay mayorías y siempre se condicionan los procedimientos que se resuelven con mayoría y no con estricto apego a la ley. Entonces, de lo que estamos hablando es de una evolución en la arquitectura
constitucional en el esquema de responsabilidad de servidores públicos en México que tiene mucho que resolver. Antes de 1982 no había nada, sí había fuero y sí había la forma de retirarlo bajo la declaración de procedencia y juicio político. En 1982 apareció una regulación, la de Miguel de la Madrid, y la de la renovación, llamada renovación moral, ¿sí? Y después de eso quedó intocado hasta hoy el Sistema Nacional Anticorrupción y sigue intocado en la parte relativa a declaración de procedencia y juicio político, ¿sí? Que es lo que queremos nosotros, presentamos iniciativas. En el caso de fuero, eliminar el fuero y por tanto ya no es necesaria la declaración de procedencia. Pues en el caso de juicio político, sí, solamente tiene que ver con separar del cargo y responsabilidades administrativas. Pues independientemente del respeto que muchos le tenemos, senador, pero fíjese lo que usted está proponiendo, y esto se enmarca y fortalece el nuevo sistema anticorrupción que sugiere el presidente con base en estas 7 leyes que lo conforman, pero no estaba contemplado, y yo creo que es una parte fundamental, borrar el artículo 111 de la Constitución, ¿sí? Que todos los funcionarios públicos y legisladores ¿sí? queden sin esa protección mal utilizada que les concede el artículo 111 de la Constitución. Es algo que no se había incluido y que ustedes como senadores del PRD, bueno, tienen que ser ahorita senadores del PRD, hay que distinguirlos porque ustedes están tomando la iniciativa, pero es una parte fundamental de toda esta nueva estructura anticorrupción, ¿eh? Así es. Por eso es parte, cuando yo presenté esta iniciativa, dije que era la agenda pendiente. Sí, exacto. El primer documento, la propuesta. Pero es prioritario, el Sistema Nacional Anticorrupción. Sí. Así es. Así lo planteamos. Yo dije, así está en nuestra agenda legislativa, sí, y así lo vamos a seguir impulsando. Y que nada más se quede, pues, para cuando están dentro del Congreso. Bueno, pues dentro del Congreso o dentro de... Se llama, primero, ahí no es fuero. Ahí lo que se preserva es la sede. No puede ingresar ninguna persona armada. Bueno, pues entonces no puede ser detenida ninguna persona. Pues ahí ya lo tienen entonces. Es inviolabilidad en las opiniones que se vierten en ejercicio de funciones. Eso es parte de lo que tiene que poder hacerse para tener una posición vinculada a los quehaceres del cargo para el cual fue uno electo. Bueno, pues es un punto de inflexión importantísimo lo que sugiere el senador Barbosa y la fracción del PRD en la Cámara Alta, quitarse, ¿cuál sería el término? Quitarse, removerse, ¿cómo? Nosotros vamos a renunciar al fuero. Renunciar a esa protección. Renunciar, es lo que vamos a hacer el día martes. Va a ser una buena noticia, a ver usted. Una renuncia al fuero, eso es lo que vamos a hacer nosotros, 1, y 2, con toda una estrategia que nos va a llevar, en caso de que no lo vean procedente, hasta la Suprema Corte de Justicia. Bueno, quedarían pésimos los de la mesa directiva si les dicen que no, ¿eh? Nosotros adelante, ya tomamos la decisión y adelante. Y por otro lado, presentamos la iniciativa, ya la presentamos y está presentada para eliminar el fuero, para que todos los electos en el 2018 designados ya no tengan fuero. Bueno. ¿Sí? Y no haya que pensar en cómo se lo quitamos. Bueno, pues yo creo que con este tipo de acciones es parte de la... No, iba a decir reivindicación, pero no me gusta la palabra, no sé. Pues dilo, de la crisis que sufre el Sol Azteca ahorita, como se llame. Yo con ese tipo de acciones, yo creo que debe ser muy útil para provocar simpatizantes entre la sociedad, ¿no? Yo espero que... Porque no es una cuestión de show o populista, es algo que demanda la sociedad y que alimenta, y que esa inmunidad alimenta tanto la impunidad en este país, ¿no? Que es tiene que ver con la corrupción. Son vistas como condiciones positivas y no lo son en realidad. ¿Sí? Pues sí. Hay cosas que luego no son vistas y tienen mucho fondo. Está a la vista, es una exigencia, porque el fuero es un lastre, porque está visto como un elemento de impunidad. Bueno, para que actuemos en positivo es renunciemos al fuero. Y todos crudos o todos rabones, ¿no? Los que tenemos fuero, renunciemos al fuero. Y es lo que vamos a hacer los senadores del PRD el día más. Y que todos sean de carne y hueso, ¿no? Como sus representados, Al final lo eres. Sí. Porque el fuero no son nada. Mire, es como Trump, que el chiflado que dice, yo me puedo parar en la esquina de la Quinta Avenida y empezar a asesinar a personas y van a seguir votando por mí. Un senador federal
y un diputado local o federal puede asesinar a una persona y no le hace nada. Asesinar a una persona y no le hace nada. Primero lo linchan. Bueno, y después ya le quitan el ni fuero. lo linchan, no le hace nada, hombre. No, bueno, digo, nosotros andamos en la calle. Sí. Y sí, de verdad, ya es un asunto de realismo. Sí. O sea, la sociedad no quiere ver privilegios. No. De nadie. Carne y hueso. Injusticias, ¿no? Son injusticias, ¿no? Exacto. Entonces es entender lo que nos rodea, pues. Es entender lo que nos rodea. ¿Quién se puede escudar en el fuero? Ya nadie. Todos, Oscar Mario. muchos. Es un lastre. Sí, es un lastre. Eso sí. Pero de que lo siguen haciendo. Pero bueno, a manera de resumen, porque vamos a una pausa. Pero don Miguel Barbosa cumple con lo que prometió a la sociedad o prometió a sus representados, o simplemente pues se pusieron de acuerdo los 19 representantes del Sol Azteca en la Cámara Alta. Van a solicitar, a ver otra vez, ¿qué fue? Se les renuncia, deje apuntar esa palabra, renuncia al fuero. Bueno, pues estaremos muy pendientes y le aseguro que será una noticia importante la próxima semana. Será el martes, ¿verdad? En la sesión del martes. En la sesión del martes ya está todo listo para hacerlo. Gracias, un gusto. Gracias, senador Miguel Barbosa.